Les damos la bienvenida en esta tercera sesión del ciclo Claves para comprender el enfoque de derechos en el periodismo y la comunicación, un ciclo formativo organizado por la Red de Periodistas Migrantes en colaboración con Investigación y la Coalición para el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión. Nos han colaborado en las sesiones diferentes organizaciones y personas vinculadas a comunicaciones y medios. Y en esta oportunidad vamos a tener una tercera sesión del ciclo formativo en la que vamos a abordar cómo lograr una comunicación responsable y libre de estigmas acerca del VIH y SIDA. Esto también lo realizamos en el marco del Día Internacional de Respuesta al VIH y SIDA, que se conmemora cada 1 de diciembre. Recientemente fue la conmemoración el fin de semana, así que es una oportunidad también para abordar este tema que siempre está, bueno, está en boca de todas y todos para saber, sobre todo en tema de comunicaciones, para hacer un manejo adecuado de la narrativa que tiene que ver con VIH y SIDA, que conoceremos más sobre cómo aplicar el lenguaje preciso, inclusivo y libre de estigmas, reconociendo y corrigiendo estereotipos y mitos comunes. Y de igual manera vamos a fomentar la cobertura mediática ética y responsable que respete los derechos humanos y contrarreste la discriminación de personas que viven con VIH. En esta oportunidad nos acompaña Claudia Liliana Martínez. Ella es psicóloga experta en VIH, investigadora en migración y derechos sexuales y reproductivos. Y con el apoyo técnico de Juan Carlos Pérez, quien es representante de Investigación a ti. Les doy la bienvenida. Muchas gracias, Claudia, por estar acá y por colaborarnos con esta sesión y a todas las personas que se conectaron una vez más. Voy a estar por el chat también apoyando y, bueno, moderando en lo que sea necesario. Hola, buenos días. Como decía David, yo soy Claudia Martínez, yo soy colombiana y estoy actualmente radicada en Santiago de Chile. Eh, yo trabajo con VIH desde el 2007 y a lo largo de mi experiencia he ido aprendiendo y desaprendiendo lo que es importante decir y lo que es importante no decir. Por eso discutimos el tema y acordamos con David cuán importante era el uso de los términos y el uso de las palabras en este momento, teniendo en cuenta eh, la creciente estigmatización de las personas que viven con el virus y el asocio que se presenta entre personas que viven con el virus y otras situaciones. Entonces yo voy a compartir mi presentación. Mm, ¿Me confirman si todo lo ven? Hola, ¿me confirman por favor? Sí, se está. Sí, yo lo veo. A Sí. ver. Ah, ok. Entonces, el objetivo de esa presentación es lograr una comunicación responsable y libre de estigmas sobre el VIH y el SIDA. El primer ejercicio que vamos a hacer es un ejercicio de menti.com. Ahí está el código que también está compartido en el chat para que por favor ingresen a este código y responden solamente la primera pregunta, únicamente la primera pregunta. Tienen opción de utilizar tres palabras diferentes, es decir, utilizan una palabra para informar que han escuchado o que saben sobre el VIH y el SIDA.
Recuerden que tienen tres palabras. Y todos y todas contestaron. Perfecto. ¿Alguien quien puso zoonosis me podría contar cómo, qué sabe de esa relación? Hola. Escribieron en el chat, parece. Ah, ok, ok. Es que no puedo ver el chat. Dice que entiende que viene el virus de beneficencia. Sí, cinco. Ok, no, está perfecto. Está perfecto. Listo, creo que todo el mundo respondió, ¿cierto? Bueno, porque es importante saber que han escuchado del virus. Esto es importante porque pese a que el virus apareció y se identificó desde hace más de 40 años, sigue pasando que hay información equívoca al respecto y sigue pasando que hay información um, que se transmite de manera estigmatizante y discriminatoria y sigue pasando que hay unos mitos que persisten alrededor del virus y esto afecta directamente a las personas que viven con el virus, pero además afecta directamente a las poblaciones clave que pueden ser eh, las personas en las que en algunos países se concentra los casos de la epidemia. Entonces, evidentemente en el centro está la palabra enfermedad, porque eso es lo que nos han dicho por 40 años, que es una enfermedad. Al ladito está el virus, que efectivamente el VIH es un virus. El VIH y el SIDA son diferentes, pero estoy dando un spoiler. Y por eso vamos a ir a al siguiente momento de esta presentación. Yo entro nuevamente con ese código y con ese código van a calificar o clasificar cada afirmación en verdadero o falso según el conocimiento real y las ideas reales que tengan, por favor. ¿Lo lograron? Entran de nuevo al Menti, por favor, para la segunda pregunta que está haciendo Claudio. De pronto, Claudia, si puedes explicar cómo hace la votación. Ok. Eh, cada, eh, cada frase es una afirmación y es importante que al contestar va a aparecer a la derecha verdadero y a la izquierda falso. Pueden mover o dejar en el sitio el cursor para identificar si ustedes están de acuerdo
o en desacuerdo con esa afirmación. Hola, quizás si les sirve a quienes no lo pueden mover, más que desplazarlo, tienen que apretar en un extremo o en el otro. Ok, ¿contestaron todos y todas? Hola. Sí. Ok. En la afirmación, el VIH y el SIDA son lo mismo. Es importante para que a todos y todas nos quede claro. El VIH y el SIDA son dos cosas diferentes. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana, es decir, no es el virus del VIH. El VIH es la infección que se transmite. El SIDA, cuando se habla de SIDA, se habla de un estadio del proceso de tratamiento y cuando se habla de SIDA, se habla de un momento, un estadio que hace que las personas sean vulnerables a las infecciones oportunistas. Estas infecciones oportunistas son las que generan que las personas que viven con VIH se enfermen y puedan tener algunos momentos graves con respecto al SIDA, pero este SIDA tiene un tratamiento y el SIDA puede volver a las personas, perdón, con el tratamiento controlado las personas pueden volver a VIH. Estoy teniendo unos problemas con verme. Primero lo voy a cuadrar porque eso me hace perder un montón. Discúlpenme un minuto. Eh, ay. Con respecto a que el SIDA se puede transmitir por compartir tenedores y cucharas, depende del país, a esto se le llaman servicios, tenedores, cucharas, cuchillos. El virus evidentemente no se transmite de esta forma. Para que el virus se transmita tiene que haber una, eh, como un punto de salida o una salida del virus y tiene que transmitirse a otro ser humano por algunos puntos de contacto específicamente. Y el virus se transmite específicamente por algunos fluidos que son exactamente la sangre, el semen, la leche y los fluidos vaginales. Es decir, es imposible que el virus se pueda transmitir por compartir cucharas, por compartir cuchillos, por abrazarse, por darse besos, por compartir la cama, por compartir la toalla, por compartir un vaso, porque el virus claramente cuando sale del cuerpo rápidamente muere por las condiciones del ambiente. Y este virus es un poco un término del que vamos a hablar después, se transmite, no se contagia, porque lo que se contagian son estos eh, virus que se pueden transmitir de repente por toser, por estornudar, por compartir un vaso. De hecho, el COVID se puede contagiar, el VIH no se contagia. El VIH se transmite porque pasa de una persona específicamente a otra persona si hay una cortada o si hay relaciones sexuales sin preservativo en donde hay alguna lesión y haya contacto de sangre o fluidos vaginales. Otra afirmación es, si me contagio del virus, me puedo enterar al día siguiente. Claramente contagiar, como les había dicho, no se utiliza porque el virus se transmite. El utilizar estas palabras como contagio, como que se puede transmitir o contagiar por tenedores y cucharas, es una cosa que pasó desde los 80
y se ha mantenido en el tiempo, y basta solamente con que un medio, una película, una política pública, un político o una persona visible lo diga para que esto se siga repitiendo. Ustedes saben ahora que con las noticias falsas, pero además con las publicaciones en Instagram, en TikTok, en YouTube, este tipo de información equívoca se, se reproduce muy rápido y hace que la gente siga pensando estas mismas cosas que se pensaban hace 40 años cuando no se sabía nada del virus. Entonces, si una persona adquiere el virus en una relación hoy, no se puede enterar al otro día porque las pruebas tienen unas ventanas que son el tiempo que se necesita para que se vea en esta prueba. Esta detección del virus depende del tipo de prueba. Hay unas pruebas que lo pueden detectar en un mes, hay unas pruebas que lo pueden detectar en 3 meses. En algunos países se siguen haciendo algunas pruebas confirmatorias, en otros países se utilizan 2 pruebas rápidas, por ejemplo, para confirmar de diferente marca o de la misma marca, para confirmar que el virus está. Entonces, al otro día es imposible enterarse. Si una persona tiene una relación sexual hoy y al otro día se hace una prueba y la prueba sale reactiva, lo que significa esto es que el virus estaba antes. No me transmitieron el virus ayer, sino que el virus estaba antes. Esto también es importante por la criminalización que hay alrededor del virus, que en algunos países ya está despenalizado y en otros países hay discusiones en torno a la necesidad o a la idea de penalizarlo. Y con respecto a la afirmación de se puede saber que alguien tiene VIH por su apariencia, antes se pensaba que sí. Antes la gente creía que por cómo se veía una persona se podía definir si esa persona tenía VIH. Y esto estaba claramente relacionado con, con algunos grupos sociales de la población a la que se le asignaba el virus eh, únicamente por hacer parte de la población. Un poco vamos a discutir eso más adelante. Entonces es imposible porque hay muchas personas que viven con VIH hace 30, 40, hay personas que viven con VIH hace un año y están en tratamiento, están indetectables y eso significa que no transmiten el virus. El que no transmitan el virus hace que estas personas puedan tener una vida habitual, una vida común y corriente como cualquier persona y que se pueda, no sé, que pueda viajar, estudiar, tener hijos y no transmitir el virus, que es súper importante. Esta es la siguiente lista de afirmaciones. Entonces, por favor, el mismo ejercicio, contestan si consideran que es verdadero o falso. 'Hola'. Todos 5 personas. Diez personas. Disculpen, están preguntando en el chat si pueden hacer ahora consultas. Yo creo que según la guía de Claudia, cuando ella lo determine y pueden preguntar y ella le responderá. Posiblemente va a ser al final o también entre medio, pero ella va guiando la sesión. Ok. Contestaron 11 personas. Somos 23. ¿No logras responder, César?
Oh, lo siento. Contestar un 11. No sé qué pasará, César. Doce. Al final del listado de las preguntas aparece enviar o responder. Y ahí se hace clic para que se envíe en el Menti. 13. Faltan al menos 7 personas por responder. Ok. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, esta primera afirmación es súper, eh, genera muchísima polémica porque he tenido muchísimas discusiones en espacios con personas acerca de esto. Cuando se plantea no necesitas hacerte la prueba o pruebas si estás en una relación monógama, las personas tenemos derecho a hacernos la prueba. La prueba de VIH es una prueba para VIH es una prueba diagnóstica. La prueba de VIH no es una prueba de prevención, es una prueba para saber. Uno tiene derecho a saber y uno puede hacerse la prueba tantas veces como quiera. De hecho, en algunos países uno puede ir al sistema de salud y pedirla 1 o 2 veces al año. ¿Qué pasa con esta prueba y con esta idea de monogamia? Es que si yo por 5 años tengo 5 relaciones monógamas y cada una de un año y cada una sin preservativo, porque yo tengo la idea y he acordado con mi pareja que es una relación monógama, independientemente de la relación, resulta que yo en 5 años he estado con 5 personas sin preservativo. Es decir, he tenido relaciones sexuales sin preservativo. Algunas personas tienen la idea eh, esta, de que esta prueba se puede hacer al inicio de la relación para, para darle a conocer al otro el estado serológico, saber si tengo o no tengo infecciones de transmisión sexual o si tengo o no tengo VIH. Lo que puede pasar además en una relación monógama es que alguno de los dos no sea monógamo o que yo ya venga con una infección de transmisión sexual de antes y que durante este tiempo hayan otras relaciones sexuales consentidas, acordadas, o puedan haber relaciones violentas. Y este sinfín de posibilidades que hay en la vida sexual de las personas que claramente es íntima y que es privada justamente, puede pasar o puede generar o puede generar situaciones en que hay casos nuevos de VIH y se tiene la idea de que es responsabilidad o culpa de la otra persona. Y en este proceso de la educación sexual integral es súper importante tener claro que la salud sexual de, o el riesgo de infecciones de transmisión sexual y el cuidado, aparte de que está mediado por la educación y el contexto sociocultural en el que yo me encuentre, yo también tengo una autonomía, independencia y responsabilidad con respecto a si acepto o no acepto hacerlo sin condón cuando es una relación consentida. Y bueno, estos otros casos de violencia, en estos otros casos no hay posibilidad de decidir y tomar decisiones. Con respecto a que si el VIH es exclusivo de hombres que tienen sexo con otros hombres, eso es una nueva, que realmente no es tan nueva, una categoría que se utilizó para hablar de esas otras personas que pueden tener relaciones sexuales con otros hombres o hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres que no se reconocen como homosexuales. Esta situación hace, o esto históricamente desde los 80, ha generado una estigmatización súper alta sobre los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, dándole una idea equivocada al resto de la población
de que es la única población que puede tener VIH, que puede adquirir el virus. Resulta que cualquier persona puede adquirir el virus, cualquier persona que tenga relaciones sexuales sin preservativo. Es imposible saber si alguien tiene o no tiene VIH, o alguien vive o no vive con VIH por su apariencia, como lo dijimos antes. Entonces, eh, en en algunos países el virus está concentrado en poblaciones diferentes. En algunos países hay unas poblaciones clave diferentes y los casos y el reporte de casos es diferente en cada uno de los países. Si tengo VIH, me voy a morir de eso. Esa también es una expresión complicada porque depende de muchas cosas. Que todos vamos a morir, evidentemente todos vamos a morir. ¿Cuál es la situación ahí? Las campañas actuales y la campaña ONU-SIDA dice que hay que controlar la epidemia, no acabar con el virus. Controlar la epidemia significa que, o el objetivo para este momento es el objetivo, los objetivos 95, 95, 95. Es que el 95% de las personas que viven con VIH sepan. Hay muchas personas que viven con VIH que no saben. Que el 95% de esta población ingrese a un tratamiento, porque entre que la persona no sepa a que sepa hay una brecha grande. Luego, entre que la persona sepa e ingrese a un tratamiento hay otra brecha grande. Y luego de que la persona que ingresa a un tratamiento esté indetectable, que es el estado o la condición o el momento en que el virus está totalmente controlado a partir del medicamento que se toma. Esto 95, 95, 95, aparentemente es fácil, pero hay unas brechas amplísimas entre cada una de las metas que depende del país, depende de la población, depende de lo fácil o las barreras o los facilitadores que existan en cada país para que las poblaciones ingresen al sistema de salud y se adhieran al sistema de salud. Cuando hablo de que todas las personas con VIH transmiten el virus, estoy nuevamente remitiéndome a que las personas que tienen el virus indetectable, es decir, que el virus está totalmente controlado, el virus no se cura, por lo menos hasta ahora. Hay algunos casos de los que se ha hablado y se ha investigado al respecto, pero hablar de indetectabilidad significa que el virus está totalmente controlado, o por debajo de 40 o por debajo de 30, cuando se toma la carga viral, que es el examen que me habla a mí de que tantas copias del virus hay en el cuerpo de una persona, y cuando pasa esto, que el virus está indetectable, hay estudios importantes que se hicieron en Europa, basados en unos estudios llamados Partner 1 y Partner 2, que informaron a todo el mundo que una persona indetectable no transmite el virus. Es decir, que una persona indetectable es intransmisible, es decir, no transmite el virus nuevamente. Entonces, ahora, si tienen alguna pregunta al respecto, este es el momento. Bueno, pueden levantar la mano quienes quieran preguntar y yo le voy dando paso a cada persona. Tenemos ahora a Myron Seals, que quiere preguntar. Hola, Myron. Hola, ¿se escucha bien? Se escucha perfecto. Genial. Muchas gracias por tu presentación. Súper interesante eso de las alternativas y eso. Quería consultarte dos cositas, dos preguntas que me surgieron, de hecho, a partir de estas opciones que diste. Y la primera tiene relación con esto de la diferencia entre VIH y SIDA, ¿no? Decíamos que VIH es el virus y que SIDA es cuando hay un momento, un estadio en que hace que la persona esté más vulnerable. Quería preguntarte entonces si el SIDA depende, o sea, que haya presencia de SIDA, depende del tratamiento. Tú puedes tener SIDA en cualquier momento que tengas el virus o cómo es eso. Esa es una pregunta por un lado. Y por otro lado, quería preguntarte acerca del contagio de VIH entre mujeres o personas con vulva. Okay. La primera pregunta es súper importante, como todas. Eh, Pero esta pregunta, mira, lo que pasa es que cuando el virus se transmite, si las personas no se enteran de que tienen el virus, pueden pasar años en que las personas estén viviendo con el virus sin saber. Esta cantidad de tiempo entre el momento de la transmisión
al momento en que yo me entere, es determinante para lo que sigue en el tratamiento. Entonces, cuando una persona vive con el virus y no sabe, o una persona vive con el virus y tiene miedo de buscar ayuda, o tiene miedo de consultar, lo que sucede es que el sistema inmune se va deteriorando. El sistema inmune, pues que es lo que nos defiende y lo que defiende a las personas, se va deteriorando y una vez se deteriora, es como si yo tuviera un muro que me defiende y de repente no lo tengo. Cuando sucede eso, aparecen algunas infecciones que se llaman infecciones oportunistas y estas infecciones oportunistas son las que me enferman, son las que me llevan al hospital finalmente y son las que en algunos casos me pueden matar. Pero por eso es tan importante detectar temprano, identificar temprano el virus y prevenirlo. Entonces, puede pasar que a una persona la diagnostiquen cuando tiene, no sé, tuberculosis asociada a SIDA. En ese momento se habla de que la persona está en SIDA. Cuando la persona empieza a tomar tratamiento y el virus se controla, la cantidad de copias del virus se controla, se habla de que esa persona se vuelve indetectable y esa persona vuelve a VIH, porque el virus está totalmente controlado. Entonces, sí depende muchísimo del medicamento, porque las guías actuales dicen que una persona diagnosticada es una persona tratada. O sea, te diagnostican hoy y hay que empezar lo más rápido que se pueda el tratamiento que indique el médico experto o el infectólogo para controlar la cantidad de copias del virus que hay y permitirle a mis defensas que me defiendan realmente. Y con respecto a tu segunda pregunta, la cuestión tiene que ver con las formas eh, con las vías de transmisión. Es decir, si hay contacto sangre-sangre, hay un riesgo de transmisión. Si hay contacto sangre, fluidos vaginales, hay riesgo de transmisión en caso de que una de las personas viva con el virus. Entonces, la cuestión es que tiene que haber una entrada para el virus. En una piel que no tiene una herida, el virus no ingresa. Entonces, por eso ahora mismo hay muchas prácticas en cuanto a pues, hay muchas sugerencias de prácticas en las prácticas sexuales para prevenir la transmisión del virus, como uso de látex para el sexo oral femenino, pues que les puedo compartir información respecto a cómo se utiliza, cómo se corta, cómo se pone para hacer prácticas de sexo oral seguras. Jessica, ¿tienes una pregunta? Hola. Hola. Sí, un par de preguntas. Hace unos 10 años atrás tuve la oportunidad, yo estaba aquí en Osorno y hablé con un inmunólogo, no sé cómo se llama, pero un investigador de Osorno que trabaja en Italia. Italia tiene, creo que, uno de los dos mayores centros de investigación del SIDA. Entonces le hice dos preguntas, porque yo la había visto en prensa alternativa. Una tiene que ver por qué nadie ha aislado el virus del SIDA. Y uno va a la discusión, ¿cierto? Porque de hecho, en Wikipedia hay una página del negacionismo, ¿cierto? En que las personas niegan que exista el virus y la enfermedad SIDA, ¿ya? Y hay toda una discusión. Entonces yo le pregunté a él, ¿por qué nadie ha aislado, así como una aseveración, así, ¿por qué nadie ha aislado? Y me contestó que habían 700, en ese minuto, hace más de 10 años, 700 variantes del virus. Entonces dije, saber qué información manejas tú al respecto al día de hoy, porque eso para los periodistas siempre recibimos los informes, ¿cierto? Y vemos si existe, no existe, qué es lo que ha pasado. Si tú vas a esa página de Wikipedia hasta el día de hoy, no está la foto, ¿eh? Dijeron en el 83 le tomamos una foto, no existe. Lo que tenemos, y yo he visto siempre, son esquemas, dibujitos del virus, ¿ya? Eso. Y esto también para mí como periodista me produce, no sé, a ver, inseguridad cuando uno va a informar, porque el año 2018 se informó acá en Osorno que había un alto índice, aumento de jóvenes con SIDA. Entonces yo estaba en la crónica del diario y le dije, perdón, eh, no se puede afirmar que esos jóvenes todos tengan SIDA. Hay que recordar que las pruebas dan falsos positivos.
Y si uno instala ese titular sensacionalista, vamos a crear la sensación de que todos los jóvenes de Osorno, chuta, o sea, tienen esta enfermedad, ¿sí o no? Y eso Sí, también, claro. entonces, mira, por un lado, tu posición frente a esto de no creer en el SIDA y de que no se ha ido aislado, lo otro es respecto a las pruebas, porque hasta el día de hoy es PCR y da falso positivo, se comprobó, porque es la misma metodología que se usó con el COVID y da falso positivo, da falso negativo, y ya, esas son dos cosas. Y la tercera, que tiene que ver con el tratamiento. Y esa fue mi segunda pregunta que le hice al investigador. ¿Por qué? Si hace 50 años, hoy día ya son 60 años, se prohibió el AZT, se lo siguen administrando a las personas con SIDA. Y me respondió lo que sabemos, incluso hay una película que habló del tema, me dijo, lo que pasa es que le administramos el AZT, pero en microdosis. Entonces, como mi tercera, la primera tiene que ver con esto del el negacionismo. Después, lo del PCR, la prueba test de ELISA que hay hoy día. Y la tercera sería, ¿cuáles son? Porque ahí estuve leyendo que ya se han mejorado mucho los tratamientos. ¿Qué tratamientos hay hoy día? Esas son como las tres preguntas. Bueno, yo creo que vamos a hacer esta pregunta y continuamos con a contestar esta pregunta y continuamos con la presentación. Ya. Es importante aclarar que el virus del SIDA no existe, que se habla del virus de inmunodeficiencia humana, que eso es VIH, es decir, que tampoco se utiliza el virus del VIH o el virus del SIDA, porque se habla desde virus de inmunodeficiencia humana. Con respecto al negacionismo, Jessica, yo llevo trabajando con personas que viven con VIH desde el 2007. Hay mucha información al respecto y lo que he aprendido con el tiempo es que es importante remitirse a las guías clínicas de cada país. Hay en América Latina incluso países que tienen más o menos avance con respecto a las guías clínicas y al manejo y a la orientación que se da a los equipos de salud para manejar el virus e incluso la información que hay en el sistema de salud. En algunos países el virus creo que en todos, es de reporte obligatorio. Es decir, cada vez que sale un caso positivo confirmado, se debe reportar al sistema de salud. Cuando se habla de que un caso es positivo confirmado, es que cualquier prueba que salga eh, reactiva, que es la primera prueba que se hace una persona cuando tiene la idea, la sospecha o se quiere hacer simplemente la prueba, esta prueba es una prueba reactiva, no se habla de una prueba positiva. Y esta prueba se confirma de diferentes maneras según las guías clínicas. Se puede confirmar con una segunda prueba que es una prueba de ELISA, o se puede confirmar con una prueba confirmatoria que es el Western Blot, o se puede confirmar con otra prueba rápida. El hecho de que se confirmen las pruebas lo que hace y que se confirme rápidamente, lo que hace es que rápidamente esa persona pueda ingresar a un tratamiento, que rápidamente esa persona pueda obtener toda la información necesaria y esa persona no se pierda, porque lo que sucede en el sistema de salud es que entre el momento del diagnóstico, entre el momento de la primera prueba y el momento de la confirmación del diagnóstico, si pasa muchísimo tiempo, el estigma y la discriminación hacen que esta persona desaparezca y tenga mucho temor. Entonces, con respecto a la cantidad de variaciones del virus, lo que pasa además con el virus es que el virus se hospeda y se aloja en partes a las que parece que es muy difícil llegar. Entonces, por eso el virus se controla, el virus no desaparece. ¿Cómo se controla? Se habla de que el virus se vuelve indetectable. Entonces, acabar con el VIH es un objetivo poco realista, pero sí se puede acabar con la epidemia, es decir, controlar la epidemia para que no sigan apareciendo casos de manera indiscriminada en cada país y que se vuelva o que se convierta una situación grave de salud pública por las poblaciones que pueden ser eh, poblaciones clave o por el estigma y la discriminación que sigue pasando con esto. Cuando tú dices lo del aumento de jóvenes con SIDA, eso también es súper complicado porque es que cada país y cada región, como les decía, tiene la obligación de reportar a su sistema de salud. A veces esta información es pública, no pública el nombre de la persona o la identificación de la persona. Es pública la cantidad de casos, la identificación de rasgos etarios, es decir, de las edades. Es pública
el tipo de infecciones por las que se diagnostica el virus, pero es muy irresponsable hacer este tipo de afirmaciones. Este tipo de afirmaciones históricas han incrementado el estigma hacia las personas que viven con VIH. Por eso, ante la duda, siempre es mejor confirmar con las guías clínicas. Wikipedia es un mal consejero para este tipo de casos. Es mejor consultar con las guías clínicas, y las guías clínicas se actualizan entre cada 1 y 2 años para informar sobre cómo se trata el diagnóstico. También las películas pueden ser importantes para desmitificar y para desestigmatizar, pero también pueden estigmatizar. Esta película, que yo creo que sé de la que hablas, esta película, esta película está en un contexto histórico muy diferente a cuando apareció para el momento histórico del virus. Entonces, sí sirve para que las personas con VIH se den cuenta de lo que pasaba antes con los tratamientos versus lo que pasa ahora. Gracias al VIH y gracias a la investigación en el mundo acerca del VIH, muchas otras infecciones y muchos otros virus y muchos otros problemas de salud pública que han aparecido en otros momentos han sido tratadas con prontitud y con manejos efectivos por el conocimiento que hay ya de este trabajo. Pero además, gracias a las poblaciones clave, que son las que han trabajado para defender sus derechos, se ha avanzado un montón en el tema. Yo les voy a compartir entonces aquí, porque es importante, el lenguaje. Resulta que el lenguaje impacta en la percepción y la autopercepción que tienen las personas que viven con VIH. No solamente de sí mismas, sino la percepción que tiene la población en general acerca de las personas que puedan tener el virus. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que las palabras o el lenguaje que puede aumentar la estigmatización son lo que se utilizaba antes como sidoso, enfermo, peligro, contagio, y las personas que pueden disminuir este estigma y esta discriminación y estas dificultades que aparecen a través del lenguaje son tratamiento, indetectable igual intransmisible, persona que vive con VIH. El impacto que tiene el lenguaje en la percepción pública es evidente e histórico, que es lo que nos tiene hoy en esta reunión. Entonces es importante no decir VIH/SIDA, porque evidentemente el VIH y el SIDA no son lo mismo. Es importante para este caso. ¿Qué pasó? ¿Me están viendo? Sí. ¿Están viendo la presentación? Sí, sí se ve. Sí, Ok, no hay que decir virus del SIDA, porque como les decía antes, el SIDA no es un virus. Cuando se habla de SIDA, se habla de un estadio de este proceso. Se habla de virus de inmunodeficiencia humana, porque tampoco se habla de virus del VIH, porque estaríamos diciendo virus del virus de inmunodeficiencia humana. No se habla de infectado, no se habla de prueba de SIDA, pero sí se habla de VIH y SIDA, o VIH o SIDA. Se habla de persona que vive con VIH. Yo creo que de las cosas que hay que llevarse de este espacio es que no se puede hablar de una persona que está contagiada de VIH, de una persona que está infectada, de una persona enferma con VIH, de una persona afectada con VIH, de una víctima del VIH. Hay que hablar de una persona que vive con VIH. Y hay que hablar de una prueba para VIH, no de una prueba del SIDA, porque cuando se diagnostica, no se diagnostica SIDA en esta prueba que se hace cuando uno se hace la prueba en la casa o cuando uno va a una clínica o a un hospital a hacerse la prueba. Se diagnostica VIH. Entonces no hay que decir víctima del SIDA. Víctima del SIDA es una cosa que se ha utilizado históricamente, y el victimizar a las personas que viven con VIH las ha afectado históricamente, y eso genera un montón de consecuencias que hacen que las personas o no busquen ayuda, o no lleguen al sistema de salud, o no acepten los tratamientos.
cuando se habla de lucha contra el VIH, esto se sigue utilizando y esa era una cosa que hablábamos ayer con David. No se debe utilizar lucha contra el VIH porque no estamos luchando contra el virus, que es la idea que se puede llevar uno cuando habla de luchar contra el virus, es que se lucha contra las personas. Por eso sigue pasando, que fue una cosa que pasó con el COVID, que las personas tiraban piedras a las casas de las personas que vivían, que estaban diagnosticadas, por ejemplo, con COVID. Que esto fue una cosa que vivieron las personas que fueron diagnosticadas con VIH en los 80 y en los 90. Entonces no se habla de lucha contra el VIH, no se habla de grupos de alto riesgo. Esto estigmatiza a las poblaciones porque cuando uno dice que un grupo de alto riesgo es una población X, esto hace que estas personas incluso crean que es cierto y terminen internalizando esas ideas estigmatizantes, se aíslen, no tomen las medidas adecuadas para las prácticas sexuales, no busquen ayuda, no reciban suficiente capacitación, no tengan acceso al sistema de salud. Y los grupos de alto riesgo, nuevamente, se utilizó antes, es unos términos que se han ido modificando cuando se identifica que está estigmatizando a la población. No se utiliza enfermedad o enfermo de SIDA, se utiliza en cambio personas que viven con VIH nuevamente, se utiliza respuesta al VIH. Todas las acciones que se hacen en el mundo para prevenir, para tratar, para detectar temprano, son respuestas al VIH. Actualmente el objetivo de todo el mundo es hacer una prevención combinada, es decir, una prevención que incluya diagnóstico temprano, que incluya educación, que incluya medidas como la PrEP, que es un medicamento para evitar la transmisión del virus, que una persona tenga acceso a la profilaxis post-exposición, que lo que implica es que si yo tuve una relación sexual o una práctica en la que no hubo uso del condón, yo pueda tomar un medicamento posterior a eso para prevenir la transmisión del virus. Y se habla de poblaciones clave, de mayor riesgo o poblaciones clave, y se habla de infecciones oportunistas, como les había contado antes. No se habla de ninguna manera eh, de la enfermedad del SIDA. Las infecciones oportunistas, como les dije antes, son todas estas que pueden aparecer cuando mi sistema inmunológico no funciona o cuando no funciona correctamente. Es decir, no es una gripa, que es también lo que históricamente nos dijeron, ¿no? Una gripa te puede matar o una gripa puede matar a una persona que vive con VIH. No es una gripa, son otras infecciones oportunistas que aprovechan evidentemente que una persona tiene su sistema inmune debilitado para atacarlas. Entonces, no sé, estoy acordándome específicamente de unas, pero son muchas. Tuberculosis, toxoplasmosis, no sé, hay otras infecciones que pueden aparecer en este estadio y en esta oportunidad como que se aprovecha lo que pasa con las personas. Entonces, vamos a analizar los contenidos de algunos medios. Para analizar los contenidos de algunos medios, les voy a compartir nuevamente el Mentimeter. Y estos son títulos o titulares de medios de prensa. Nuevamente pueden entrar, por favor, al Mentimeter y me van con lo que hemos hablado antes, como tenemos tan poco tiempo, me van a contar cómo reescribirían este titular. El titular es mi novio infiel me contagió. ¿Cómo lo reescribirían? Estos son titulares reales de noticias reales. Y claramente noticias no de hoy necesariamente, son noticias de los últimos años y algunas actuales. Ok, ok, perfecto. Tres más y pasamos a la siguiente. Ok.
Dos más y continuamos. No lo piensen tanto. Perfecto. Recuerden, el virus no se contagia. Recuerden que se contagia la gripa, se contagia el COVID, se contagian estos virus que quedan en el aire cuando uno estornuda, tose, comparte un vaso de agua. El virus se transmite persona a persona. Con respecto a la infidelidad, hay muchas personas que pueden tener VIH y no saber. Entonces, el transmitir el virus o no es muy difícil determinar si alguien tenía la intención de transmitir el virus. Por eso, en países como Colombia, se despenalizó la transmisión del virus en el 2019, con argumentos de académicos e investigadores médicos que decían es muy complicado determinar que alguien transmitió el virus a otra persona de manera intencionada. Esta es el siguiente titular. Mi madre, mi padre y mi hermana pequeña, murieron por recibir sangre infectada con VIH. Así fue el mayor escándalo de la historia de la salud pública. ¿Están ahí? ¿Lograron estar ahí? Ya nos van quedando 5 minutos. Sí, sí acabo de ver. ¿Lo lograron? ¿Cómo reescribirían ese titular? ¿Nada? ¿Nadie? Yo creo que todavía estamos redactando. Ok, perfecto, perfecto. Perfecto, miren, aquí el titular debería ser Error en servicios de salud pública. Familia recibe transfusión de sangre con VIH. Ese podría ser el mejor titular, teniendo en cuenta que para los 80 y los 90 sí pasó, que se transmitía el virus por transfusiones de sangre. Para ese momento, esa era todavía una posibilidad. ¿Qué sucedió después de eso? Sucedió
que después de eso pasó que se toman todas las medidas necesarias para evitar que hayan casos nuevos de VIH a partir de transfusiones sanguíneas. Entonces, en todos los países se analiza la sangre una vez las personas donan o una vez las personas se toma una prueba de sangre para donación o una persona dona y esta sangre es analizada para evitar transmisión del virus por transfusión sanguínea. Eso ya no pasa en los países, ya no pasa en ningún país, porque más o menos desde los 90 hay muchos controles con respecto a eso. Vamos a revisar, no podemos revisar en el Menti todas las otras noticias que traía, pero podemos revisar estos titulares que tienen que ver con titulares reales. Preocupante estancamiento de la lucha contra el VIH. Dijimos antes, no se lucha contra el VIH. ¿Están viendo mi presentación completa? ¿Sí? Sí se ve. Ok. Sí. Aquí hablan del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, que evidentemente no se utiliza la lucha contra el SIDA. Del 24 se centró en el tema Sigamos el camino de los derechos, una llamada global a garantizar que todas las personas afectadas por el VIH. Nuevamente, no se habla de personas afectadas. El estar afectado, enfermo, víctima, esto estigmatiza y afecta a las personas que viven con el virus. También aquí señalamos nuevamente el Día de la Lucha contra el SIDA, se habla del Día Mundial de la Respuesta al VIH. Cuando se habla de la enfermedad, se tiene que hablar del virus. Cuando se habla la educación sobre la prevención y mejorar, hay que aumentar la prevención combinada, que son esta conjunción de estrategias para prevenir de una manera efectiva que hayan personas o hayan casos nuevos de VIH. Cuando se habla de una amenaza, nuevamente se está relacionando el virus a peligro, se está relacionando el virus a la afectación, a la lucha, y este tipo de palabras han afectado a las personas que viven con VIH históricamente. Es una palabra evidentemente estigmatizante, se tiene que hablar de personas que viven con VIH, y aquí la pequeña práctica que hicimos ahora. Mi novio me contagió de VIH y así logré que se hiciera justicia. Esa es una noticia real. Entonces, nuevamente, les decía antes que este es un tema polémico porque responsabilizar a una persona directamente, que puede ser una persona que no sepa que viva con el virus, es un tema muy complicado. Cuando se habla de hacer justicia, les decía antes que hay países que tienen penalizada la transmisión, pero es muy complicado determinar que una persona transmitió el virus a otra de manera intencionada. Hay países que con base en estudios académicos, en investigaciones, en estudios clínicos, determinaron que había que despenalizar la transmisión como en Colombia. Entonces, aquí se habla evidentemente de contagio, que no es contagio. Esta noticia de la BBC habla de mi madre, mi padre y mi hermana murieron por recibir sangre infectada. Ya le hablamos de cuál era el mejor titular para esta noticia. Luego, esta noticia dice, una investigación revela cómo miles de británicos se contagiaron de VIH al someterse a transfusiones sanguíneas en los 70 y en los 80. Como les decía antes, la transmisión por transfusiones sí pasaba. Ya no pasa, pero aquí nuevamente, esta es una noticia reciente, se contagiaron de VIH. Esa palabra es equívoca completamente. Aquí es importante por otra cosa. Se habla de una entrevista y de cómo puede una foto cambiar la actitud global frente a la pandemia. Cuando en una foto mostramos a una persona que vive con VIH asociándola a esta persona que está en la cama alrededor de su familia, que ha perdido peso, este tipo de fotografías estigmatizan y condenan a las personas que no tienen información, que son grupos clave o que viven con VIH a tener miedo. Y lo que pasa cuando una persona tiene miedo es que el miedo hace que las personas o no se atiendan, o no se diagnostiquen, o no busquen ayuda, y lo que termina pasando es que no vamos a lograr los objetivos de controlar la epidemia y de lograr los objetivos del 95, 95, 95, que era lo que hablábamos antes. Esa también es una noticia reciente y dice, polémica en Argentina por médico que aseguró que los preservativos no previenen el SIDA. El virus atraviesa la porcelana. Además, fíjense el juego de palabras que hay ahí equívoco, ¿no?
no previenen el SIDA y el virus atraviesa la porcelana. Debería ser, no previenen el VIH, y bueno, esa idea de que el virus atraviesa la porcelana es una idea equívoca, pero además genera más estigma y discriminación porque lo dijo un médico. No sabemos si es real, que es un médico, no sabemos si es real, si este médico lo dijo, pero puede pasar, así como comentó Jessica, que hay personas que tienen algunas ideas, como las personas, hay médicos que son antivacunas, hay profesionales de la salud que no creen en algunos virus. Por eso, ante la duda, siempre es mejor consultar la evidencia científica, y si la evidencia científica resulta muy compleja, pues hay que buscar ayuda eh, para hacer este lenguaje científico más digerible y comprender realmente lo que nos está diciendo cuando se habla con lenguaje técnico. Pero esta es una información equívoca y estigmatizante para los medios. Y entonces aquí que es importante que el uso del lenguaje puede estigmatizar y puede afectar para toda la vida a una persona de un grupo clave o a una persona que vive con VIH. El estigma tiene que ver con la identificación que se hace de una persona porque viene de un país o porque tiene una identificación o una orientación sexual específica o porque hace parte de una población clave. Y este estigma son las ideas que se van construyendo a partir de este grupo, ¿no? Como pensar, como esta asociación que se ha hecho últimamente de las personas migrantes y el virus. Esa asociación es completamente estigmatizante, es completamente contextual, porque depende del país en el que se hable, del que se hable de esta situación, pero esta estigmatización, este estigma genera discriminación. Y la discriminación es el acto de discriminar, en donde aislamos, señalamos, violentamos a las personas que creemos que son un peligro solamente por un rasgo físico, por un diagnóstico médico, por una característica de conducta, por ser parte de un grupo poblacional. Y esta discriminación produce miedo. Y este miedo ha sido una estrategia de algunos medios y de algunos grupos y en algunos escenarios, y este miedo lo que hace es que se genere estigma. El estigma lo que hace es que, genera discriminación, la discriminación genera dificultades en el acceso a la salud y la discriminación genera falta de adherencia. Cuando hablo de dificultades para acceder a salud, tiene que ver con que ese estigma a veces se internaliza y una persona que vive con VIH puede creer que no tiene derechos, puede creer que no debe acceder al sistema, o puede creer una persona que cree que tiene VIH que es mejor no saber, que eso pasa con mucha frecuencia. El no saber hace que la persona no ingrese a la línea de tratamiento. El no saber hace que esta persona pueda transmitir sin saber a otras personas el virus. El no saber puede hacer que esta persona se enferme y muera. El no saber hace que esta persona se aísle emocionalmente y se afecte psicológicamente. Por eso es súper importante que eliminemos y disminuyamos el estigma en el lenguaje para generar que las personas puedan ingresar al sistema, que haya campañas y procesos de prevención efectivos, como les decía, la prevención combinada, que es la estrategia actual y que es la más efectiva. Y una vez las personas puedan ingresar al sistema de salud, las personas puedan ser adherentes al tratamiento. Es decir, las personas vayan, puedan conversar, puedan hablar de lo que les pasa realmente cuando tienen dudas respecto al virus, porque evidentemente todos hemos tenido dudas respecto al virus, pero además cuando una persona ingresa a un tratamiento o ingresa a un proceso de prevención y aprende y se educa, es una persona que va a utilizar el lenguaje de manera más correcta. No sé si hay posibilidad de dos preguntas, David. Eh, pero muy breves porque ya tenemos que cerrar por honor al tiempo de la sesión. Muy breves y terminamos con esas respuestas. ¿Alguna pregunta? Ah, ¿alguien escribió? César está preguntando en el chat
Ok, porque no es una política pública hacerse el test preventivamente. Lo que yo decía al comienzo, el VIH, la prueba para VIH o la prueba ELISA o un test rápido es una prueba diagnóstica, no una prueba de prevención. Aquí en Chile, por ejemplo, hay pruebas autodiagnósticas que son autotest, que son parecidas a las pruebas para COVID y que las personas se las pueden hacer en la intimidad de su casa. Pero para que esto sea realmente efectivo, hay que disminuir el estigma para que las personas, una vez tengan un resultado reactivo, accedan al sistema e informen el resultado de su prueba para que ingresen al proceso, se confirme y el hecho de que sea o no una política pública depende del país, César, depende de las políticas públicas del país, depende de los procesos históricos de cada país y el, cómo se han llevado los avances, por ejemplo, en los trabajos de la sociedad civil y depende de las posiciones y las posturas y el trabajo político que se haya dado en cada país. Es muy variable. María, María. Hola, sí, ya no me da tiempo de escribirlo en el chat. Mil disculpas, David. No, solamente como aporte, yo lo que noto a veces es en que en los titulares se usan palabras como ese ejemplo que pusiste de mi novio infiel, que me contagió el VIH o me transmitió, perdón, etcétera. Pero yo creo que al usar esas palabras como infiel y o escándalo, alimentan el morbo de la noticia o bueno, alimentan el morbo de la que la gente tiene y la gente al leernos, pues como que pierde el horizonte, ¿no? Dice, oh, hubo una infidelidad y se meten más en ese tema y no tanto en lo que realmente sucedió, que la noticia importante es la transmisión que sufrió esta mujer o que vivió esta mujer. Entonces, al utilizar esas palabras, se desvía la noticia y más la gente se va a, sabemos cómo es a veces el público, le gusta más el chisme, el morbo, entonces como que se pierde el horizonte de la noticia al utilizar esos términos. Nada más, muchas gracias. Claro, se pierde el foco. Por eso es tan importante este escenario con personas que tienen la posibilidad de escribir para mejorar la escritura al respecto, para mejorar los puntos de vista, para mejorar el lugar desde donde invitamos a las otras personas a que vean lo que está pasando, porque hablar de novio infiel, como les decía, es una cosa muy complicada por porque de todas maneras en este título del novio infiel estamos poniéndole la culpa a alguien, poniéndole la culpa encima a alguien. Y hay un montón de cosas que pueden haber pasado después, que pueden ser o no, y que ni siquiera valen la pena. Es decir, ¿por qué sería importante averiguar quién le transmitió el virus a una persona que vive con VIH? Si lo más importante acá es que esta persona ingresa a un tratamiento, si lo más importante es cómo se previene que esta persona se enferme, o lo más importante es prevenir nuevos casos por situaciones similares. En eso es en lo que hay que enfocarse en las nuevas escrituras. Yo les voy, en los nuevos artículos e investigaciones, yo les voy a compartir con David, por medio de David, guías de términos correctos a utilizar con la explicación de por qué no hay o por qué sí hay que utilizar algún término. Se los voy a compartir y se los van a mandar a todas las personas que se hayan inscrito. Y para cualquier duda, si es que quisieran en algún momento vamos a hacer una consulta, pueden escribirme al este correo. Ese es mi correo. Está ahí abajito del título. Y Bueno, pues muchas muchas gracias, gracias Claudia. por habernos acompañado, por haber sido tan activos y activas en la participación. Muchas gracias. Bueno, ahora les pido, antes de que se vayan, si pueden prender la cámara y nos sacamos una fotografía, por favor. Prenden la cámara rápidamente, quienes puedan, obviamente, y quienes deseen. Y Juan, te pido por favor si nos colaboras técnicamente y sacas el pantallazo. Nos dices. Tú también prende la cámara, Juan. Ya. Estamos, faltan Dixon, Nixon, Linda, Vale, Jessica,
Maidón. Ya. La voy a tomar. ¿Listos? No se muevan. Miren la cámara. 3, 2, 1. Toma. Otra de respaldo, ¿ya? And whisky. Listo. Estamos. Bueno, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a quienes se conectaron una vez más. Gracias a Claudia Martínez por orientar esta sesión muy importante para mejorar la calidad informativa y el enfoque en publicaciones acerca del VIH y SIDA, así también evitar la discriminación a quienes viven con VIH. Gracias a Juan Carlos de Investigación por el apoyo técnico. En la próxima sesión final vamos a abordar cuál es el tratamiento informativo que debemos tener con las niñeces y adolescencias y qué es el enfoque antirracista, un enfoque que hemos venido trabajando en la red de periodistas migrantes en diferentes actividades y bueno, desde nuestros inicios también. Esta sesión es muy importante porque es el cierre del ciclo formativo y también la realizamos en colaboración con el Colectivo Sin Fronteras y Cutosoma en el marco de la Semana de las Culturas. Es una semana que convoca el Colectivo Sin Fronteras en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que es el 18 de diciembre. Es una semana de actividades en nuestras redes sociales de la red. Vamos a estar subiendo convocatorias, no solamente la sesión, sino el programa para que ustedes puedan seguirlo y puedan acudir a algunas actividades si desean. Algunas son online, otras presenciales, quienes viven en Santiago. Y así vamos finalizando con el ciclo formativo Claves para comprender el enfoque de derechos en el periodismo y la comunicación, organizado por nuestra red en colaboración con Investigaciónate, la Coalición por el Fortalecimiento de la Libertad de Expresión y el apoyo del Fondo Alquimia. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la próxima semana.